Hoy día, hermanos, lunes 9 de marzo, lunes 9 de marzo. El título de nuestra lección, hermanos, para hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, alguien puede leer, puede participar. Acabemos con lo terrenal. Muy bien, hermana. Acabemos con lo terrenal. A ver, de ese tema vamos a estudiar en esta mañana. ¿Qué quiere decir esto de acabemos con lo terrenal? Acabemos, ¿no? Con lo terrenal. Es cuando hay manifestaciones, se dicen, ¿no? Diferentes eslóganes, ¿no es cierto? Eh, alguna vez ahí haciendo una manifestación, no, los hermanos de la iglesia decían que muere el alcohol, no, muerte al alcohol, así como hacen manifestaciones, ¿no? Y bueno, porque el alcohol destruye y mata, ¿no es cierto? Y así. Entonces, acabemos con lo terrenal, ¿no? ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Acabemos con lo terrenal. Porque lo terrenal, Hermano Justo. sí, hermana, participe. Sí, bueno, ayer hablábamos acerca de poner nuestra mira en las cosas celestiales, ¿cierto? Tener pensamiento, mente celestial, y es justamente eso. Cuando tenemos nuestra mente puesta en las cosas celestiales, acabamos con todo lo que es terrenal. Recordar que nosotros, antes de ser bautizados, pertenecíamos al mundo. ¿Ah? Y hablar del mundo es hablar del pecado, es estar esclavizados en el pecado. Y el Señor nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? Y cuando hablamos de las tinieblas, también hablamos del mundo, hablamos de lo terrenal, de sus deseos, de sus pasiones, ¿cierto? Entonces, acabar con lo terrenal no significa que yo voy a dejar de vivir en una casa, voy a dejar de vivir, ¿cierto? Como viviría una persona normal en este mundo, pero se refiere a todas aquellas cosas que nos apartan de Dios. ¿Ah? Eh, cuando nuestro deseo, por ejemplo, está más que nada, por poner un ejemplo, en pasarme el día viendo televisión, cosas que no me edifican, o cuando nosotros estamos interesados más en ganar dinero en este mundo, ¿cierto? Que estar en las cosas espirituales, que nuestras amistades son más del mundo que de la iglesia, que no significa que no podamos tener amigos, pero nuestra amistad debe ser más que nada con las cosas de Dios que con las cosas del mundo. Y yo quisiera leer algo que también ahí pregunté allí también en Google para aclararlo mejor. Dice que acabemos con lo terrenal significa dejar de vivir dominados por lo que es pasajero, deseos, ego, ambiciones materiales o conductas que nos alejan de Dios. En la enseñanza bíblica, especialmente en el pasaje que vamos a ver ahora, eh, se habla de hacer morir lo terrenal, es decir, abandonar la vieja naturaleza y vivir según el espíritu. No se trata de dejar el mundo físico, sino de cambiar la forma de vivir, priorizar lo eterno sobre lo temporal y permitir que el carácter de Dios transforme nuestra manera de pensar y actuar. Muy bien, hermana Mónica. Ahí está su participación, nuestra hermana, hablándonos justamente de esto, ¿no? Acabemos con lo terrenal. No, o sea, en este caso, hermanos, entra en juego nuestra mente, ¿no? Para acabar con lo terrenal, ¿no? Entonces dice que si hemos resucitado con Cristo, nuestra mente debe estar en las cosas celestiales, ¿no? O sea, la mente de Jesús está solamente en las cosas, pues, celestiales, ¿no? No hay lugar para las cosas terrenales. Pero ¿a qué se está refiriendo en el fondo, no? De repente no logramos entender. Por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿cómo yo mato las cosas terrenales? ¿Cómo acabo yo con las cosas terrenales, no? También nuestra hermana menciona, ya que es lo pasajero, ¿no? Que hay que dejar lo pasajero, o lo malo también, pues, ¿no? Hay que dejar la vieja naturaleza.
y hay que priorizar las cosas importantes, ¿no? O de valor eterno, ¿no? Bueno, acabemos con lo terrenal, hermano, hermana, la participa, pregunta, comente, ahí es donde vamos a aprender, hermanos, ¿no? Vamos a aprender en función a tu participación, hermano, hermana, a ver que estás en esta sala. A ver si puedes hacer alguna pregunta, ¿no? Algún comentario. Ahí está, ¿no? Acabemos con lo terrenal. ¿A qué se refiere? Bueno, nos guiaremos entonces, hermanos, por lo que dice la palabra de Dios. La lección, vamos a ver la lección. Entonces aquí Hermanito, sí, por favor, hermana, a ver si hay alguna pregunta o algún comentario. bueno, un comentario tal vez según la Biblia, ¿no? Según la palabra de Dios. Dice, bueno, acabar, acabar con la vida, que dice, con lo terrenal, dice. Acabemos con lo terrenal. Bueno, según la Biblia, acabar con lo terrenal, significa dejar las prácticas de pecado y vivir una vida nueva en Cristo. No es que desaparezcan las tentaciones, sino que el creyente decide no vivir dominado por ellas, hacer morir lo que no agrada a Dios. La Biblia nos dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esto significa dejar cosas como inmoralidad, malos deseos, avaricia, conductas que no agradan a Dios. Es una decisión diaria que yo debo hacer, ¿no? Rechazar lo que nos aparta de Dios. Recordar que hemos muerto al pecado. En Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto nos enseña que cuando creemos en Cristo, la vida vieja queda atrás y comenzamos una vida nueva. Y cuando pasa esto con el bautismo, ¿no? Llenar la vida con cosas de Dios, ¿no? Después de dejar lo terrenal, la Biblia enseña a buscar lo de arriba. Acá en Colosenses podemos leer también donde nos dice 3:2, ¿no? Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto se hace leyendo la palabra de Dios, ¿no? Orando, viviendo con amor y obediencia a Dios. Acabar con lo terrenal significa, en la Biblia, ¿no? Significa dejar el pecado, vivir una vida nueva en Cristo, buscar las cosas de Dios cada día. Es un proceso de transformación que Dios hace en el corazón del creyente. Amén, hermanito, y perdón, buenos días con cada uno de ustedes. Muy bien, hermana Rosa. Ahí está, hermanos, los comentarios, ¿no? Estamos aquí con acabemos con lo terrenal, ¿no? Dejar las prácticas del pecado, nos dice, ¿no? Hay que decidir no ser dominados, ¿no? Por el pecado. Hacer morir lo que no agrada a Dios. Dejar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la avaricia. Hay que dejar la avaricia, no se deseo de acumular riquezas simplemente por acumularlo, ¿no? Eh, que eso vamos a ver que se llama idolatría, ¿no es cierto? Eh, recordar también que aquí nos dice que hemos muerto al pecado, nosotros estamos muertos para el pecado, hemos sido crucificados con Cristo, ¿no? ¿Qué más nos dijo nuestra hermana? A ver, llenar la vida con cosas de Dios, ¿no? Leyendo la palabra de Dios, orando, ¿no? O sea, acabar con lo terrenal, ¿no?
Nos dice, es un proceso de transformación, un proceso de transformación. Bueno, ahí están los comentarios, lo que he podido yo captar, hermanos, de lo que nuestra hermana ha dicho. ¿Alguna pregunta tienes, hermano? ¿Algún comentario? Participa, hermanos. Recuerda que así, preguntando, participando, aprendemos. ¿Está bien, hermanos? A ver, ¿alguien desea aún preguntar, participar? Bueno, en cualquier momento puedes participar, hermano. Prendes tu micro y participas. Vamos a entonces leer lo que dice nuestra lección de escuela sabática. Dice aquí, hermanos, actualmente, hermanos, se escuchan muchos eslóganes, ¿no? O sea, eslóganes, o sea, frases que se ponen, ¿no? En una marcha, digamos, ¿no? De protesta. A veces llevan en las cartulinas, ¿no? De repente algún eslogan, alguna frase, ¿no? Que causa el problema, que se está luchando contra ese problema, ¿no? Actualmente, ¿no? Se escuchan muchos eslóganes. Por ejemplo, vamos a ver cuáles. Acabemos con la guerra, por ejemplo. Es en una marcha, una manifestación, dice, acabemos con la guerra, porque hay guerras ahora, ¿no? Entonces, puede haber otro eslogan, acabemos con la deforestación, ¿no? Importante también eso, ¿no es cierto? Es un problema que haya deforestación. Y recuerden que se dice que el mundo, los pulmones del mundo son las plantas, los árboles, ¿no? Que por ahí viene el oxígeno. Otro eslogan, acabemos con las armas nucleares. Hermanos, las armas nucleares pues matan bastante gente, ¿no es cierto? Entonces, y así se va armando, ¿no? Los países con armas nucleares, entonces se trata de que eso no haya. Entonces se marcha así indicando, ¿no? Acabemos con las armas nucleares. Pero, hermanos, pero uno que probablemente nunca hayamos oído en una marcha que alguien lleve su eslogan y diga, acabemos con lo terrenal. La gente que lee ese eslogan dirá, ¿a qué se refiere eso? Acabemos con lo terrenal, porque vivimos en esta tierra y cómo vamos a acabar, ¿no? Eso, a ver, por ejemplo, trabajamos en esta tierra, vamos a acabar con eso. ¿A qué se refiere con esto de acabemos con lo terrenal? Este título, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Eso, hermanos, simplemente no armoniza pues con la sensibilidad de nuestro mundo, ¿no? Entonces, uno mismo se pregunta, ¿no? ¿A qué se está refiriendo esto, no? El problema de la mayoría de los eslóganes, hermanos, no es que propician algo incorrecto, no, sino que son demasiado, dice, acotados y estrechos de miras desde la perspectiva de la eternidad. Bueno, esto, hermanos, pensando en que las marchas o manifestaciones o paros que se hacen, hermanos, tal vez se reclaman, ¿no? Cosas no, no eternas, sino temporales, ¿no? Por ejemplo, de repente los sueldos no se están pagando como debe ser, ¿no? Hay injusticias, ¿no? Entonces reclama específicamente esas cosas, ¿no? Pero tal vez con ese eslogan, ¿no? Que acabemos, ¿no es cierto?, con lo terrenal, ahí es donde se esté pensando en las cosas eternas, no en cosas acotadas, dice, o estrechas, sino con una perspectiva eterna. Nuestro enfoque debe ser entonces eternamente más elevado, ¿no? Entonces acá más o menos ya nos vamos ubicando en que eh, este título nos hace ver, ¿no? Que va más allá de lo temporal, ¿no? Sino va a lo eterno, ¿no es cierto? Pero hay que profundizar más, que nos explique la palabra de Dios a qué se está refiriendo con ese título. Colosenses 3, 5 y 6, vamos a ver la palabra de Dios y también vamos a ver Romanos 6, 1 al 7. La pregunta que hay que contestar, ¿no? Ya aplicándolo, ¿no? A nuestras vidas, ¿cómo experimentamos, hermanos, lo que significa estar muertos al yo? ¿Cómo es eso de estar muertos al yo? ¿Cómo es que podemos dar muerte a lo terrenal? ¿No? Como es el título, ¿no? ¿Ah?
Entonces, leyendo esos textos, tenemos que responder esta pregunta, ¿no? La experiencia que uno puede estar viviendo, habiendo dado o estando dando muerte al yo, ¿no? Cómo matamos al yo, cómo matamos o destruimos lo terrenal, ¿no? A ver, hermanos, y cómo es que vivimos para las cosas de arriba. ¿Cómo es eso de vivir para las cosas de arriba, hermanos? ¿Cómo sucede eso? Vamos a leer también Colosenses 3:1. Bueno, estamos estudiando este capítulo, Colosenses capítulo 3. Ahí están los textos bíblicos, hermanos. Tú también mira tu Biblia, hermano, hermana, ¿no? ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, haced morir, dice, pues lo terrenal en vosotros. O sea que en nosotros, hermanos, debemos hacer morir lo terrenal. Justamente nos preguntamos a qué se está refiriendo con terrenal. ¿Ah? Con terrenal. Y aquí está la respuesta, hermano. Específicamente cuando dice hacer morir a lo terrenal, se está refiriendo a la fornicación, hermanos, que tiene que morir la fornicación, ¿ah? En nosotros. De repente somos fornicarios, ¿no es cierto? Estamos fornicando. Y bastante habla la Biblia acerca de la fornicación, hermanos. Y eso tiene que morir. Entonces me pregunto y digo, no, terrenal entonces es la fornicación. ¿Y qué cosa es la fornicación, hermanos? Pues la definición del diccionario dice fornicación es, a ver, o alguien de ustedes puede decir, no, hermanos, ¿qué cosa es fornicación? Dice, tiene que morir, tenemos que hacer morir la fornicación, hermanos. Alguien puede participar, ¿qué entiende por fornicación? Eso había sido lo terrenal. Hermano justo, Sí, hermana, por favor, ayúdenos. sí, en mi traducción dice relaciones sexuales prohibidas. Muy bien, entonces ahí está la definición. Fornicación quiere decir relaciones sexuales prohibidas, es decir, no específicamente y guiándonos por la palabra de Dios también, fornicación, no, es hacer uso del sexo fuera del matrimonio, fuera del matrimonio. Pues pueden haber dos novios, ¿no es cierto?, que se van a casar, sí, pero antes de casarse ya tienen relaciones sexuales y eso viene a ser pecado, fornicación. El sexo se debe usar solamente dentro del matrimonio. Ahora, más allá, hermanos, cuando ya están casados también se usa el sexo fuera del matrimonio, eso se llama adulterio, que también está relacionado con la fornicación. Y la fornicación, hermanos, va más allá todavía, ¿no? El significado aquí en la Biblia, porque para el Señor, la esposa del Señor, ¿no? El Señor Jesús viene a ser el esposo y la iglesia viene a ser la esposa. Nosotros que estamos en esta sala, si nosotros que nos hemos unido al Señor, nos hemos, como quien dice, casado con el Señor, entonces si nosotros, hermanos, somos infieles a Dios, no, entonces pues estamos fornicando, ¿no? Por eso dice, ¿no? La mujer que es la iglesia se prostituyó, dice, ¿no? En la Edad Media, la iglesia cristiana fornicó, o sea, se prostituyó, o sea, le sacó la vuelta, porque el otro pretendiente, ¿no? Que quiere estar con la gente, ¿no? Y aún con la iglesia, ¿quién es? Es Satanás. Satanás quiere también estar casado, ¿no? Está pues así, ¿no? Unido con el mundo, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros nos unimos al Señor, somos pues la iglesia del Señor, y estando, habiendo hecho pacto, ¿no? Así como en el matrimonio se hace pacto, entonces nosotros dejamos entrar las cosas del mundo, ¿no es cierto?, a la iglesia o a nuestra vida también, pues, ¿no, hermanos? Eso se llamaría fornicación espiritual. Fornicación espiritual. La Biblia habla bastante en el Apocalipsis acerca de esto, ¿no? De la fornicación. Pero literalmente es el uso del sexo fuera del matrimonio, ¿no es cierto? O una relación sexual prohibida, pues, ¿no?
Eso es el mundo, hermanos. Entonces, tiene que morir eso, pues, tiene que morir eso, ¿no? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. O sea, ¿a qué se refiere? A que hace morir la fornicación. No debemos ser fornicarios, dicen, ¿no? Hay que hacer morir también el mundo, dice que es impureza. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué cosa es impureza? ¿No? Impureza. Bueno, creo que entendemos. Pureza es algo, por ejemplo, la leche está purita, ya, pero se le aumenta agua, ya, pues ya, o otra cosa se vuelve impuro, ¿no? O tienes, por ejemplo, oro tienes, pero está con algunas cosas que no está puro el oro, pues no. Entonces hay que purificarlo, ¿no? Hay que purificarlo. Entonces, en la vida espiritual también, pues, hermanos, en nuestra mente, recuerden, la mente es el campo de batalla, entonces, que no haya, pues, impureza, porque todo esto en la mente y el corazón humano, ahí está, ¿no? Dice, hay que hacer morir esa impureza, o sea, tiene que desaparecer la impureza. Va a venir una pregunta aquí, ¿cómo hago para que no haya eso en mí? ¿No? Que no sea impuro, que no sea fornicario. Hay que hacer morir también, dice en lo terrenal, las pasiones desordenadas. ¿Qué es eso de pasiones desordenadas? O sea, como quien dice pasiones ordenadas, sería lo correcto. Pasiones desordenadas. ¿Qué serían pasiones desordenadas? ¿No? También hay que hacer morir, ¿qué cosa dice, hermanos? ¿No? Los malos deseos, malos deseos. Eso es lo terrenal, hermanos, malos deseos. A eso se está refiriendo con terrenal. También hay que hacer morir la avaricia. Todo lo que estamos indicando, hermanos, si no muere, está vivo en nosotros, dice, eso es idolatría. Eso es idolatría. Y no queremos que desaparezca de nosotros eso, ¿no? Esas pasiones, esos malos deseos en nosotros. O la fornicación, ¿no? O la avaricia, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Pues que hemos dejado a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que reina en nuestra vida? La fornicación, pues no estamos pensando solamente en fornicar, o estamos pensando en cosas impuras, ¿no? En las pasiones desordenadas, o conseguir plata, 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 nada más, simplemente por el hecho, se ha convertido como así la droga, el drogadicto quiere droga, 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 ¿no? Un hábito, ¿no? Que se ha hecho, entonces también la avaricia es conseguir plata, 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 nada más, ¿no? Eso es, en eso está pensando, se llama idolatría, es ídolo, se ha convertido en un dios. Entonces hay que hacer morir, a eso le está llamando terrenal, hermanos, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, dice qué cosa, hacer morir la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Yo preguntaría y diría, pues, ¿cómo hago morir eso? ¿Cómo hago morir? O sea, en la práctica. Si tú, hermano, hermana, tienes esa experiencia, justamente la pregunta es, ¿cómo tú estás experimentando eso de dar muerte a fornicación, impureza? Porque cuando uno estaba fuera de la iglesia, pues era eso común, normal, no ser fornicario, impuro, pasiones desordenadas. Pero ahora dentro del pueblo de Dios, estando en la iglesia del Señor, pues eso debe desaparecer, debe estar muerto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú estás experimentando esto? ¿Cómo has hecho morir o estás haciendo morir todas esas cosas? ¿Cómo se hace eso, hermanos? Cosas, dice, por las que cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está hablando de los hijos, ¿no es cierto? Acá, los hijos de Dios, en este caso, que uno puede ser desobediente, siendo hijo de Dios, ¿no es cierto? El mensaje es para nosotros. Entonces, la ira de Dios viene. O sea, las plagas van a venir, la ira de Dios viene, hermanos, ¿sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Si nosotros no vamos a hacer morir, pues entonces estamos desobedeciendo y la ira de Dios vendrá, pues, ¿no? Sobre los hijos de desobediencia. Ahí está la palabra de Dios, hermanos. Y de igual manera, Romanos 6, 1 al 7. ¿Qué dice?
¿qué pues diremos? Miren la pregunta, ¿no? Otra vez aquí, ¿no? La palabra de Dios, Pablo inspirado por Dios. La pregunta, ¿qué pues diremos, hermano? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos, hermanos, pecando para que la gracia, el amor de Dios abunde, la misericordia abunde? Es una pregunta, ¿no? O como que alguien podría decir, no, bueno, mira, no importa, pecaremos nomás, después le pedimos perdón a Dios. ¿Está bien eso, hermanos? ¿Ah? Pero la respuesta dice aquí, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, es la respuesta, hermanos. La Biblia dice, de ninguna manera. No, no. Porque los que hemos muerto pues al pecado, se supone que los que estamos en esta sala, la iglesia, ¿no es cierto? Si hemos muerto al pecado, la pregunta es, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún estando en la iglesia en el pecado? ¿Cómo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, no sabes, hermano, hermana, me está diciendo a mí, ¿no? Justo, no sabes que, ahora, eh, si te has bautizado, ¿no? En Cristo Jesús, entonces has sido bautizado pues en su muerte. Entonces, cuando uno se bautiza es como si estuvieras yendo pues a la cruz como, junto con Jesús. Es lo mismo. Estás muriendo al pecado, pues, que Jesús es el que fue a la cruz, pero es lo mismo, como que si nosotros hubiésemos muerto en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? ¿Ah? ¿Acaso no sabes eso, que has muerto para eso en la cruz? Has pagado ya por tu pecado y otra vez vas a seguir pecando. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Más o menos así estoy entendiendo que a mí me está diciendo así y también a ti. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Entonces, hermanos, simbólicamente, al entregarnos al Señor, no para ser parte de él, como decimos, la esposa del Señor, somos la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos dado muerte, pues, bautizándonos. Es así como en una parejita, ¿no? Que ya no van a estar viviendo así separados, sino se van a casar y hacen un pacto, pues, matrimonial. Ese pacto con Dios es el bautismo. Entonces, para eso estoy diciendo, ya dejo toda mi vida pasada, ahora soy hijo de Dios para vivir para Dios, soy de Dios. Entonces, soy sepultado dentro del agua, no por el bautismo. Estoy dando muerte al hombre viejo, al hombre de pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Entonces, ¿qué pasa cuando salimos del agua, hermanos? Así como Cristo al tercer día resucitó por la gloria del Padre, de igual manera también, hermanos, ya perteneciendo a la iglesia a Cristo, entonces pues tenemos ya vida, ¿no? En Cristo tenemos vida y vida eterna también, pues. Así también nosotros andemos pues en vida nueva. Entonces, nosotros, aunque estamos en esta tierra de pecado, entonces tenemos una vida nueva. Ya no la vida pasada de pecado, ¿no? Ya no. Dentro de la iglesia ya no mentimos, ya no robamos, ya no adulteramos, ya no fornicamos, como dicen, ¿no es cierto? Ya nuestros pensamientos, se supone eso, hermanos, pues ¿no? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Eso está diciendo, yo no lo digo, sino está diciendo la palabra de Dios, nos está hablándonos, ¿no es cierto? Para que nadie esté ahí cuestionando, ¿no es cierto? Los que somos hijos de Dios tenemos aquí la palabra de Dios. ¿Quién va a poder cuestionarle a Dios? ¿No? Entonces, así también nosotros pues andemos así en nueva vida, porque si fuimos pues plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿no? Así también lo seremos pues en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea que nos está diciendo que nuestro viejo hombre de pecado pues ha muerto ya pues en la cruz juntamente con Jesús. Los que nos hemos entregado al Señor, estamos muertos pues para el pecado, para que el cuerpo del pecado sea pues destruido, ¿no es cierto? Cuerpo de pecado, se está hablando del pecado, hermanos, sea destruido, ¿a fin de qué?
no sirvamos más pues al pecado, ya no podemos servir más al pecado, ya no, o el cristiano ya no sirve al pecado, ¿no? Eso está claramente entendible, ¿no es cierto, hermanos? Porque el que ha muerto, pues, ha sido justificado del pecado. Y aquí claramente también indica, el que ha muerto, de verdad ha muerto al pecado, ha dejado, ¿no es cierto?, la vida antigua de pecado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí viene la justificación del pecado, pues, hermanos. O sea, Cristo, ¿no es cierto?, que Él ha cargado nuestros pecados y ha muerto y juntamente con nosotros, como dice, y tenemos que entender eso, entonces así ahora ya no hay perdonados del pecado, justificados, como si nunca hubiésemos pecado. Preguntas, hermanos, ¿ah? Mira, hay todavía un texto, ¿no? En lo que estamos estudiando, Colosenses 3:1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, ¿no es cierto? Ahora estamos con Cristo en una nueva vida. Entonces, aquí está la respuesta que yo estaba preguntando, hermanos. Aquí me dice el Señor Dios y a todos nos dice, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Entiende, hermanos, la solución? Ahí está la respuesta, creo, a la pregunta que estaba haciendo. ¿Cómo hago morir la fornicación, los malos deseos, la impureza, la avaricia, ¿no? ¿Cómo hago morir eso, no? Entonces dice, buscando las cosas de arriba. Esa es la solución. Buscando las cosas de arriba. Arriba, ¿qué es arriba? ¿Dónde está pues Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿No? Hay que buscar, estar juntamente con Cristo. ¿No es cierto? Buscar. ¿Y cómo se busca? Tal vez ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo uno busca las cosas de arriba? Bueno, hermanos, yo lo que he escuchado es de que el cáncer, o los tumores, hermanos, que se vuelven cancerígenos, ¿no? Los tumores que pueden aparecer, células que aparecen, pues, no, células que no son normales, tienen problemas, esas células que nos hacen daño. Entonces, ¿cómo ha aparecido eso? En pocas palabras, hermanos, su alimento de eso, y aparece eso cuando consumimos azúcar. El alimento del cáncer, de los tumores, es el azúcar. ¿Y dónde está el azúcar? En toda la comida chatarra, ¿no es cierto? Las harinas procesadas, así, o sea, molidas, que lo han procesado, ya es prácticamente azúcar, se convierte en azúcar. Hermanos, entonces ahí está, toda esa comida chatarra, entonces se dice que acidifica nuestra sangre, ¿no? Entonces eso alimenta a las cosas malas, ¿no es cierto? El pecado es alimentado justamente ¿cómo alimentamos el pecado dentro de nosotros? Y nosotros que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos estar teniendo así eso, ¿no? Otra vez el pecado. Es que le damos su alimento. Ahora, para hacer morir el tumor o el cáncer, he escuchado, ¿no? Sería bueno practicar también eso, ¿no? Pero hay que tener ese, más conocimiento específico de eso, ¿no? Alguien decía a una joven, una señora, ¿no? Explicaba, dice, ¿no? Le han dicho que tenía cáncer y 3 tipos de cáncer, que agresivos todavía, ¿no? No había solución ya, pues, ¿no? Con quimioterapia y todo, no podían, de repente había un 20% que todavía se pueda algo no obtener de vida. Entonces, joven. Y entonces ella, ¿qué hizo? Pues se deprimió tal vez en un primer momento y todo. Pero hermanos, en pocas palabras, ¿no? Lo que hizo es no dar ya alimento a esos tumores, ese cáncer, ¿no? Sino quitarle ese alimento. No le dio nada de ese alimento y le dio, o sea, un alimento, el veneno que es para el tumor. Dice las cosas, comida natural, ¿no es cierto? Más que todo vegetariano, crudo, crudo. Y desapareció todos sus cánceres y ahora está predicando. Es una doctora que predica ahí en el internet, ¿no? Algunas veces lo voy escuchando, ¿no? Y ella va contando su testimonio, pues, ¿no?
Entonces, en la práctica, hermanos, es así. La palabra de Dios y el espíritu de profecía nos dice eso, justamente nos aconseja, ¿no? Entonces, darle, bueno, en este caso, a esos tumores que hay, si uno no le da azúcar, no le da cosas chatarras o alcohol, drogas, estas cosas, no, uno no le da, entonces va a desaparecer, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero ¿cómo voy a vivir? ¿No? Porque nos hemos acostumbrado a vivir con comida chatarra. Entonces, la comida natural, ¿no es cierto? Y eso también hay que saber, pues, ¿no? Y no se hace propaganda de eso, ¿no? Sino de la comida chatarra es lo que se hace propaganda, ¿no? Hermanos, de igual manera el pecado, allí nos está diciéndonos, busca las cosas de arriba. O sea que si yo quiero hacer morir el pecado, la fornicación en mí, los malos deseos, yo tengo que buscar al Señor. Yo recuerdo que cuando conocí al Señor, tenía ese hambre de leer todo. Yo decía, me voy a leer todos los libros que han aparecido, desde lo que ha aparecido en la iglesia adventista, desde ahí han aparecido folletos de la lección de escuela sabática, me voy a leer desde el principio hasta ahora, todo me voy a nivelar en todo lo que se conoce. Y yo, pues, al pastor le decía, pastor, présteme sus libros, todo, ¿no? Yo quería saber todo, ¿no? Entonces, que no me habrán entendido, pero dentro de mí había ese deseo, ¿no? De querer conocer todo, todo, o sea, mire. Y mi vida, pues, claro, es como se dice, el primer amor, estaba pues en el camino del Señor, ¿no? Al 100%, ¿no? Y entonces, no, o sea, ¿cómo te puedo decir? No mires ya las cosas de la tierra, están muriendo las cosas de arriba. Pero, hermanos, cuando llegan momentos en la vida donde te distraes con la tele, con el internet, con todo, y hermanos, sin darte cuenta nada más, a veces uno le da pues comida otra vez a lo que era la vida al viejo hombre, ¿no es cierto? El mundo está contaminado con esa comida, pues, ¿no? Como la comida chatarra literal, también en el mundo espiritual, ¿no? Que prácticamente, como alguien decía, todo lo que la tele, por ejemplo, ya es basura prácticamente. Y te contaminas, metes a tu cabeza basura. Pero nosotros ahora, por ejemplo, estudiando la palabra de Dios, estamos metiendo, nos estamos dando un baño, ¿no es cierto? Nos estamos limpiando, purificando esto de la fornicación, malos deseos. Así es, sucede, pues esa es la única forma, como dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿cómo va a morir el cáncer, los tumores, hermanos? No dándole su alimento. Tiene que morir de hambre eso, ¿no es cierto? Entonces nosotros también si queremos dejar el pecado, no darle su alimento pues al pecado, ¿no? Y los medios de comunicación, casi el 100% es eso, pues alimento para el pecado. Y eso depende de nosotros, ¿no? Es un asunto de elegir, ¿no es cierto? Esto es importante, hermanos, ¿no? Ahí está el consejo, ¿no? Buscad las cosas de arriba. Si hemos resucitado con Cristo, ¿qué debemos buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El comentario dice, hermanos, aunque espiritualmente hemos muerto con Cristo, nuestros miembros, es decir, aquí dice nuestros miembros, manos, pies, ¿no es cierto? Ojos, no sé, todos nuestros miembros, aunque espiritualmente hemos muerto, dice, con Cristo, espiritualmente hemos muerto con Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Ahora, nuestros miembros, es decir, aquí dice, las tentaciones que nos presentan nuestro cuerpo y nuestra mente, necesitan morir, pues, hermanos. Ejemplo, Pablo, que siempre lo repetimos. Él, aunque estaba así como quien dice en la iglesia, era lo máximo, mejor que cualquier pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Pablo era lo máximo, pues en todo, en el cumplimiento de la ley, en todo, todo era, como quien dice, perfecto. Pero hermanos, estaba completamente perdido. Era sincero, tenía buenas intenciones, pero era un asesino, pensando que así estaba sirviendo a Dios. Entonces él se convirtió, ¿no?, al cristianismo, encontrándose con Cristo, y ahora como cristiano, estando en la iglesia de Dios, no estando ahí, tenía el problema que nosotros seguramente también nos planteamos.
Quiero hacer lo bueno y no lo puedo. Intento hacer esto, aquello, quiero hacer esto, sí, me propongo, pero no lo hago. ¿Qué pasa conmigo? No decimos, ¿qué pasa conmigo? Era el problema de Pablo también, pues, ¿no? El problema era que se había alimentado tanto en su vida pasada, ¿no? Supuestamente como hijo de Dios en el pueblo de Dios, con todas, aún tradiciones que ahí lo había aumentado, ¿no? Las filosofías y todo, a lo que era la palabra de Dios. Entonces, hermanos, él ha tenido que poner al tacho de basura todo eso. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Matar es ponerlo pues al tacho de la basura. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. He tenido que poner todo lo que había aprendido al tacho de basura. ¿Para qué? Para el consejo que él mismo dice inspirado por Dios para mirar hacia arriba a Cristo. Mirando a Cristo, hermanos, su vida es transformada y él ya no vivía, sino Cristo en él. Su palabra de Cristo estaba en él y era Cristo el que le usaba como un instrumento. Entonces, hermanos, como dice aquí, ¿no? Aunque espiritualmente hemos muerto con Cristo, nuestros miembros, es decir, las tentaciones que nos presentan nuestro cuerpo y nuestra mente, necesitan morir. ¿Cómo? Hermanos, ya estamos viendo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer morir? Concentrarnos, hermanos, ¿no? En las cosas de arriba, en las cosas eternas. Eso no quiere decir, hermanos, tal vez alguien puede estar entendiendo mal, que yo voy a dejar mi trabajo, por decir soy profesor. Está bien, pero hay en lo que yo enseño también, ¿no es cierto? Cualquier materia que pueda estar enseñando, siempre está ahí los principios, pues no, que Dios nos da, las leyes, porque esa es la verdadera ciencia, hermanos. Es, ¿de dónde viene? De Dios, pues, ¿no? Porque Él es el creador y las leyes ha puesto Él y todo. Y el que está en la universidad trata de descubrir esas leyes, pues, hermanos, ¿no? Y se hace un mundo, ¿no? Con las investigaciones y todo, a lo cual le llaman ciencia, tienes que demostrar por acá, claro, claro. Pero más allá de incluso de las leyes que ha puesto Dios en este mundo, Dios hace milagros, pues sale, ¿no? Y va más allá. Y entonces, hermanos, eh, bueno, en este caso, hermanos, como dice aquí, ¿no? Hacer morir, dicen, ¿no es cierto? Hacer morir esas tentaciones, por ejemplo. Las tentaciones, hermanos, vienen porque eh, estamos dando lugar, pues, hermanos, ¿no? Le estamos dando atención, diremos, hermanos. Aquello que sabemos que es peligroso, por ejemplo, para mí es peligroso el Facebook. Para mí es peligroso, es la tentación para mí, por ejemplo, el Facebook. Si entro al Facebook, ya me distraigo ahí. Empiezo a mirar una cosa, otra cosa, otra cosa. Aparentemente te distrae y todas cosas, ¿no? Primero empiezas de repente hasta con cosas de Dios, porque ahí también están cosas de Dios, no mensajes y así. Y sin darse cuenta, y uno ya se ha metido en más, ha perdido, ya lo ensució la mente, ya está todo, ¿no es cierto? Entonces, entonces, si tengo que hacer morir, es pues yo ser consciente y decir, me voy a concentrar en mirar otras cosas que no es el Facebook, porque para mí es una tentación. Para ti también puede haber tentación de una u otra cosa, ¿sí? Y tú tienes que tomar decisiones. El consejo dice, busca las cosas de arriba, busca las cosas de arriba. Pues todo lo que veamos, pero ¿qué estoy aprendiendo con esto? Uno tiene que decir, ¿qué lección hay? No caigamos en el error de ser autosuficientes y decir, como una hermanita decía, su esposo de esa hermana me decía, hermano, mira, aquí mi esposa está mirando novelas así. Y dice, no, no pasa nada, ella distingue lo que es malo, lo que es bueno en todo lo que está mirando. Entonces, a veces nosotros nos autoengañamos. Todo lo que entra a la cabeza se graba en la cabeza, pues, hermanos, y en el subconsciente. Y después aparecemos haciendo lo que hemos visto en la novela, sacar la vuelta a la esposa, al esposo. Entonces, eh, eso es lo que sucede, pues, de forma. Por eso, acá dice, no, que las tentaciones que presenta nuestro cuerpo, se presenta en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? A nuestra mente, debemos hacer morir, debemos hacer morir. No obstante, dice aquí, hermanos, debemos tener presentes dos cosas en relación con este mandato. En primer lugar, hermanos,
La forma griega que utiliza Pablo en Colosenses 3.1, recuerden lo que dice Colosenses 3.1, si hemos resucitado con Cristo, entonces, hermanos, pues hay que buscar las cosas de arriba, mirar hacia arriba, donde está Cristo. Supone que hemos resucitado con Cristo, dice acá Colosenses 3.1. En segundo lugar, ahora ya estamos con Cristo, pues ahí está. En segundo lugar, la expresión por tanto, ya que hemos resucitado con Cristo, estamos en una nueva vida, indica que el mandato de Colosenses 3.5 que dice por tanto, entonces, por tanto, ¿qué cosa? Consideren pues los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Entonces, si yo estoy mirando arriba y yo estoy muerto para la fornicación, para la impureza, para las pasiones, para los malos deseos y para la avaricia, que es idolatría. Ya estoy muerto, ¿no? Eso, ahí está, ¿no? O sea, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Si el resultado con Cristo, entonces estoy muerto para estas cosas, pues, ¿no? Es una consecuencia lógica. Es una consecuencia de ese hecho. Podemos dar muerte a las cosas terrenales, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la codicia, etc. Solo porque hemos resucitado con Cristo, hermanos, y disponemos de su vida espiritual y su poder para eliminar estas cosas de nuestra mente y vidas. ¿Está bien, hermanos? Esto, yo pienso que hay un ingrediente acá importantísimo que es el amor. Cuando uno ama, más que todo a Dios, ¿no es cierto? Porque estoy pensando siempre en la pareja, ¿no es cierto? Cuando ama a su pareja, ha dejado pues otras cosas que antes pensaba de repente, ¿no? Habían otras pretensiones y tantas otras cosas, pero dejó todo eso y pues, como ama a su esposa, entonces junto con su esposa hace las cosas, ¿no es cierto? Y se aman, pues. Entonces, cuando un cristiano también ha resucitado con Cristo, entonces está con Cristo, pues lo ama a Cristo y sigue con Cristo, ¿no es cierto? No se separa de Cristo, ¿no es cierto? No. Eh, Dice aquí, solo que hemos resucitado con Cristo y disponemos de su vida espiritual y su poder para eliminar estas cosas de nuestra mente y vida. Esto es porque andamos, ¿no? Con ese amor. El Señor nos ama y nosotros también le amamos, pues, ¿no es cierto? Esa sería la forma, ¿no, hermanos? La frase Hermano griega, Justo, por favor, hermano, participe. buenos días, disculpe que le interrumpa, hermano. La lección interesante. Todos los días no es lo mismo, sino que añade algo más para elegir vivir con Dios. Y Jesús nos muestra dos caminos, uno ancho y otro angosto. Y Jesús nos invita: entrad pues por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y a la muerte. Y el camino angosto justamente es esto. Y en otra ocasión dice: tomad vuestra cruz y seguidme. Y el que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz es justamente elegir seguir los pasos de Jesús. Jesús cada día tenía esta lucha, pero venció porque oró, hizo tantas cosas como él hizo porque él oraba. Siempre voy a repetir, el sol se ponía cuando ya estaba de rodillas. Salía el sol cuando cuando él todavía estaba de rodillas. Por eso él hizo tantas cosas maravillosas, no usando porque él era Dios, sino así humano, dependía de su Padre, de Dios, y, y podía aún resucitar a los muertos, porque estaba revestido de Dios. Resplandecía, así como Moisés bajó después de 40 días, ¿no es cierto? De esa manera. Y esto que estamos haciendo nosotros, elegir cada primera hora, cada día, elegir escuchar la voz de Dios, es un buen hábito. Yo sé que mucha gente nos tilda, esto están perdiendo tiempo. No, no estamos perdiendo tiempo. Estamos eligiendo como María. Su hermana estaba preparando comida para que Jesús, como no está malo, no está malo.
Pero María quiso escuchar la voz de Dios. Se sentaba a los pies de Jesús, escuchaba reverente, con temor y temblor la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Es como subir la montaña. No es fácil subir. Yo recuerdo cuando íbamos a visitar a un lugar llamado Qesqai. Había el carro, el bus, o en este caso un camión, nos dejó abajo. Había que subir como 1 hora y media, quizás 2 horas, pero a pie. Daba 3 pasos. 2 pasos resbalaba y uno avanzaba. ¿Por qué? Porque mi hijo mayor, Enoch, era de 4 años, creo, y estaba a mis espaldas al hombro. Y así llegamos allá, en la cumbre. Eso es subir. Hacer cosas bonitas delante de Dios no es fácil. Es como subir la montaña, pero hacer cosas malas, como te acabo de decir, es fácil. Y con la tendencia humana pecaminosa como nacimos, la mente nos jala para allá, nos lleva para allá y nos es fácil. Y el enemigo ríe cuando caemos en ello. Y los enemigos de la fe también nos echan tierra, nos echan barro. Pero tenemos que aprender como David, ir a los pies de Jesús. Señor, cambia mi corazón. Y Dios lo hará y nos hará limpios. Eso sería mi comentario, hermano. Muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Ahí está aportando también, ¿no, hermanos? Sí, pues en la Biblia se presenta esto, ¿no? Lo que dice dos caminos, un camino angosto y un camino ancho, ¿no? Camino angosto, lo que dice que el Señor Jesús, toma tu cruz y sígueme. Y cada día uno tiene que tomar su cruz y seguir, porque es una lucha. Hermanos, esta guerra es más que las guerras que puede haber con bombas nucleares, no sé qué cosas hay, ¿no? La guerra más cruda, hermanos, más terrible, es para cada uno cada día. Entonces cada uno tiene que tomar su cruz cada día y caminar por el camino angosto, ¿no? Es como ir contra la corriente. Imagínate un huaico que está viniendo y tú vas en contra de eso, caminas en contra, ¿no? De eso. El mundo es así, el camino ancho es así como ese huaico que pasa, todos están acostumbrados, todos están arrastrados, ¿no? Pero el cristiano va, no así en el camino angosto, como decía nuestro hermano, su testimonio, ¿no? Entonces, es asunto de decidir, pues, ¿no? Decidir. Pero todo esto es posible, hermanos, cuando entendemos que Dios nos ama y también nosotros lo amamos a Él y no hay problema que pase lo que pase, seguimos a Él, pues, ¿no? Aunque sea llorando, pero seguimos a Él, pues, hermanos, ¿no? Seguimos con Él. Entonces, aunque sean las dificultades más terribles puedan venir, pues seguimos con Él. Entonces, elegir ese camino angosto. En primer lugar, dedicamos la primera hora de la mañana, ¿no? Para orar, para estudiar su palabra. Bueno, vamos a continuar por el tiempo, hermanos. Dice aquí Colosenses 3:6. Hermanos, acá dice, la frase griega traducida como la ira de Dios, hermanos, porque habla también el texto que hemos leído acerca de la ira de Dios. ¿Para quién es la ira de Dios? No, está apareciendo en Colosenses 3:6 y Romanos 1:18. En Colosenses 3:6 dice, pues la ira de Dios, hermanos, o sea, el juicio de Dios, ¿no? Vendrá sobre quién, sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, hermano. O bien somos obedientes o bien somos desobedientes. Ahí tenemos también libre albedrío. Pero si somos hijos desobedientes, viene pues el juicio de Dios. Pero vamos a entender qué cosa es eso de la ira de Dios. Claro, uno puede decir que cuando uno se ira, pues entonces, ¿qué podríamos decir? Es algo malo, ¿no? Que va a suceder. Bueno, a veces uno lo compara con la ira del ser humano, ¿no? Cuando el hombre se ira y va al extremo, ¿no? De hacer daño. Pero en este caso, ¿qué es la ira de Dios, pues, hermanos?
Dice, esto vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Vamos a ver. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios, ¿dónde está, hermanos? Se revela, se muestra, ¿dónde, hermanos? Desde el cielo se está mostrando contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Contra qué? La impiedad. O sea, no es piadoso. O sea, nada que ver con Dios y sabe de Dios de repente, pero va en contra de Dios, pues, ¿no? E injusticia, hace la injusticia también. Entonces la ira de Dios viene por eso, hermano. Que con injusticia restringen la verdad. Con injusticia restringen la verdad. O sea, no se puede molestar, no hay que decir estas cosas, ¿no? No. Entonces, pero hermanos, a veces uno restringe eso, pero viene pues la ira de Dios para los que están restringiendo. O sea, no quieren decir lo que dice Dios, ¿no? Porque tienen temor por A ven de la gente, ¿no? No, la palabra de Dios tiene que decirse tal como dice la palabra de Dios, la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, Dios entrega a las personas a sus propios caminos. Ahí está la ira de Dios, hermanos. O sea, cuando dice la ira de Dios, hermanos, por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿a quién? Personas que seguramente me imagino que Noé cuando predicó 120 años, la gente estaría preparada como nosotros, así, como esta sala Zoom, así estarían ellos también, escucharían, pues todo, bueno, ¿no? Como quienes nos reunimos en el templo, tantas cosas, ¿no? Pero, hermanos, tal vez hay algo, ¿no? Que le estamos alimentando, como decíamos, ¿no es cierto?, con las cosas de este mundo, no ha muerto todavía algo en nuestra vida y ese es nuestro problema. Somos desobedientes, no estamos obedeciendo, ¿no? O sea, no estamos relacionándonos con el Señor, ¿no? Desobediente porque uno a veces se separa, o sea, le hace caso al enemigo, ¿no? ¿Qué hace Dios, hermano? ¿Qué hace Dios con el ser humano? ¿Qué hace Dios con el ser humano? Hasta un profeta, por ejemplo, Balán, profeta profeta de Dios, ¿ah? Que conversa con Dios. Este profeta, algo que tenía en su vida, ¿no? Que le gustaba, la avaricia, ¿no? La plata le gustaba. Eso se llama idolatría, hermanos. Pero era el profeta del Señor, pues. Y por razón de tener plata se fue en la dirección contraria. Dios le dijo, no vas a hacer esto. Pero él fue desobediente y se fue, desobedeció, ¿no? Entonces, y apareció, pues, ahí recuerdan del burrito, ¿no? Que sentó el burrito, fue el ángel que lo iba a matar a Balán. Él pegándolo al burro, ¿no? ¿Por qué no me hace caso? Pero después abrió sus ojos de Balán, Dios, y vio al ángel que lo iba a matar. Uy, ahí dijo, no, hoy estoy en camino equivocado, me regresaré. Señor, me voy a regresar, ¿no? No le dice, sigue nomás tú. Y Dios siempre nos va a decir, hermanos, así. Si hay algo que está en nosotros, que está, no nos impide, Señor. ¿Quieres robar? Roba. ¿Quieres adulterar? Adultera. ¿Quieres matar? Mata. Haz lo que tú quieres libremente. Dios no te va a forzar. Dios no fuerza a nadie, a nadie. Lo que tú decides, respeta a Dios. Y justamente aquí Dios entrega a las personas a sus propios caminos perversos. Entonces, ¿quieres pervertirte? Perviértete. Ahí con las cosas que hay en los medios de comunicación. ¿Qué quieres meter? No te va a atajarte Dios. Y Dios simplemente te deja eso. Ahí cuando habla de la ira de Dios, simplemente es lo que uno ha elegido, va a cosechar. Cosechamos lo que elegimos, ¿no? Entonces Dios entrega a las personas a sus propios caminos perversos. O sea, te deja libre en camino perverso, hermano. Te deja libre. Entonces, esa es la experiencia que todo ser humano seguramente entiende eso. En el sentido de que respeta su libertad de elección y como resultado viene o se manifiesta su ira. Pues. Entonces, a eso se llama. La ira viene pues con, yo ya sé, si ahora, por ejemplo, me tomo, digamos, veneno, me voy a morir, pues, o si tomo alcohol, yo sé que me va a hacer mal. Si tomo la droga, también, pues, hermanos, uno entiende, sabe.
Ahora, si uno fornica, entonces sabe que problemas en la familia y se va a deshacer todo. Entonces, son consecuencias naturales de que tú estás eligiendo y Dios te deja en libertad. Y no es que Dios te esté castigando en sí, sino es pues consecuencia de lo que tú has elegido, ha elegido. Lucifer ha elegido eso, ¿no? Ir en contra de su creador, separarse, y ha elegido pues autodestruirse, ¿no es cierto? Y él no solamente quiere perderse solo, sino quiere perderse con la humanidad, ¿no? Entonces, y uno elige, pues, hermanos, ¿no? Entonces, la ira de Dios cuando dice es simplemente está recibiendo lo que la persona ha elegido, ¿ah? No es que como que Dios te castiga, que es malo. No, 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 Dios es justo. Si tú eliges a Jesucristo, pues tienes vida eterna, tienes perdón, tienes todo, ¿no es cierto? Pero si tú no aceptas a Cristo, pues mm, entonces vas a recibir lo que has elegido, la condenación. Pues es lo que dice en la Biblia en Juan capítulo 3, ¿no es cierto? Versículo 16. De tal manera Dios nos ama que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa con el que no cree en Jesucristo? Entonces ya es condenado. No dice que será condenado, ya está condenado, ¿no? Porque no ha aceptado a Cristo. Ha venido la luz, pero no quiere la luz, sí quiere vivir en la oscuridad, sí quiere seguir viviendo en pecado, le gusta el pecado, ¿no? Dios respeta, entonces ya pues está eligiendo la condenación. Es la ira de Dios, a eso se está refiriendo. Apocalipsis 16, y decían, ¿no? A los montes y a las peñas, miren, cuando venga el Señor Jesús, la gente, ¿no? Así como el tiempo antediluviano, casi toda la humanidad seguramente ese tiempo se habrá preparado, ¿no es cierto? Pero hay algo que le atajaba y no le ha permitido entrar al arca ¿no? Al arca que había construido. Eran invitados. Porque decían, no, hay tiempo todavía, ¿no? Después voy a arreglar mi vida, que esto, aquello, ¿no es cierto? Que haya un diluvio, ahí no, la incredulidad no hay. Entonces, cuando venga el Señor Jesús ¿qué va a suceder? Cuando ha venido el diluvio, ¿qué ha dicho la gente, hermanos? Ahí recién quería entrar al arca, ya estaba cerrada el arca, ya no podía entrar. Ah. Entonces, cuando venga el Señor Jesús, ¿qué va a decir la gente? Y decían a los montes y a las peñas, miren, que no nos pase eso. Caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ahí recién vamos a querer decir, o vamos a decir, ¿no? Si es que no tomamos las decisiones correctas. Entonces, escóndeme, pero no puedo ver a aquel que está viniendo en las nubes del cielo. O sea, está viniendo el Señor Jesús por segunda vez. Ha venido la ira del Cordero. Así dice la Biblia, hermanos. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Dice, ¿y quién podrá sostenerse? Esto ya está proféticamente hablado de la segunda venida, de que es algo similar a lo que ha pasado en el diluvio. Y recuerden que solamente 8 personas se han salvado en el arca, han entrado. Pero es decisión voluntaria, no es que Dios quiere destruir a alguien, no, no, no. Uno simplemente se está autodestruyendo porque está eligiendo, man. Entonces ahí dice sobre los desobedientes, ¿no? Colosenses 3:6, ¿no? Ahora en Romanos 1:18 dice, y Colosenses 3:6, ¿no? Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Ahí está la ira de Dios. También para aquellos sabiendo la verdad, pero no lo están practicando, viviendo, ni tampoco también compartiéndolo, entonces ahí pues también tiene su consecuencia, ¿no? Porque con eso muestra que no hay el amor de Dios en uno, pues. Pablo se refiere a la impiedad y la injusticia. Luego en Romanos 1:24 dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza. Eso es lo que estamos indicando, hermanos. Dios respeta nuestro libre albedrío. Queremos entrarnos a mirar toda la basura que hay en el Internet. No te va a impedir Dios. Ya, entra, te va a decir, no, mira todo eso. Entonces Dios va a dejar que coseches lo que tú estás sembrando, pues.
¿no? Por consiguiente, Dios los entregó pues a la impureza, o sea, lo dejó en la impureza, en la lujuria pues de sus corazones, de modo que deshonraron pues, hermanos, entre sí sus propios cuerpos. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? ¿A qué se está refiriendo en Romanos capítulo 1? A que ya las relaciones sexuales ya no quieren las relaciones normales entre hombre y mujer, ya ahora quieren relaciones sexuales entre hombre y hombre, y ya está tan pervertido como el tiempo antediluviano, ya relaciones hasta con los animales, tantas cosas, se pervierte el hombre. Y Dios te deja, ¿quieres andar ese camino? Anda pues en ese camino, somos libres. Equipara, dice la inmundicia, usa la misma palabra griega que se encuentra en Colosenses 3:5, específicamente con las personas que satisfacen la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Así que, hermanos, miren eso de la concupiscencia, deseos malos que hay en nosotros, en nuestro ser, que nuestro cuerpo quiere, ¿no? Esas cosas, esos deseos malos de repente, pero es como el tumor, ¿no es cierto? Ya cancerígeno y quiere su alimento, pues, ¿no? Que sigamos metiéndonos más en eso. Ahora el asunto estamos estudiando cómo hago desaparecer eso. No les dé su alimento, pues, no miremos esas cosas, no estemos mirando arriba, donde está Cristo, las cosas de Dios, ocupados en eso, no al 100%, pues, hermanos, ¿no? En las cosas correctas, pues, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué más nos dice aquí? ¿En qué sentido deshonran sus cuerpos? Es la última pregunta, ¿no? Acá está hablando de deshonrar, ¿no? Eh, dice acá, satisfacen la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Y la pregunta es, ¿cómo es que se deshonra, no? Eso, ¿no? ¿En qué sentido deshonraron sus cuerpos? Ya creo que en Romanos, ahí da la respuesta, hermanos, dice, pues no, ya la relación sexual que dentro del matrimonio, ¿no es cierto? Que debe, eso es lo que Dios ha establecido, y a uno no quiere tener relaciones con su propia esposa, sino con otra persona, ¿no? Y lo peor todavía, hermanos, ya ni siquiera con una mujer, sino hombre con hombre o mujer con mujer o con animales. Así está pervertido hoy en día y eso se está legalizando, hermanos, ¿dónde? En las leyes, en las constituciones. Estados Unidos, ahí está Alemania, los países más adelantados supuestamente que son los mejores, están implementando esas perversiones dentro de sus constituciones. Ahí de aquel, si tú hablas contra esas personas que están ahí, estás eh, yendo en contra de sus derechos, dicen, ¿no? Y ellos te pueden meter a la cárcel, como a muchos hermanos, sí. En Estados Unidos lo han metido a la cárcel, al pastor de repente, ¿no? Porque no ha querido casar, pues un hombre con hombre dice, nos vamos a casar. Pero ¿cómo te voy a casar? Porque acá no, la Biblia no dice así. Lo han denunciado y ya, pues, entonces a la cárcel, ¿por qué nos respetan? Así está ahora el mundo, hermanos. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Así estamos. Está pervertido ya todo este mundo, hermanos. Así que estamos yendo contra la corriente, hermanos. Así que, hermanos, ya hemos aprendido, creo, muchas lecciones importantes en este día. Voy a pedir a nuestro hermano Celso, no te he escuchado participar, pero vas a orar, hermano, ora por cada uno, si es que estás todavía allí. Termina con una oración, hermano Celso. Celso se ha dormido, tal vez. A ver, vamos a pedir entonces a alguien que está, a ver, atento, despierto, a ver, hermanos, o todos ya se han ido de repente al trabajo y ya es tarde, hermanos. Vamos a orar entonces. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Tú eres, Señor, amor y tú, Señor, respetas nuestro libre albedrío, Señor. Tú respetas. Y si cosechamos males, enfermedades, tantas cosas, Padre, no es porque tú nos estás enviando una cosa, sino somos conscientes de que nosotros hemos tal vez tomado decisiones equivocadas y tenemos que cosechar lo que hemos sembrado, Padre Santo. Y tú permites eso para que seamos pues educados correctamente por ti. No pasas por alto nada, Padre.
pero también algunos de tus hijos tal vez estén pasando pruebas, como Job, que necesitan, ¿no? En todos necesitamos, Padre Santo, pues sí, prepararnos para vivir eternamente contigo, Señor, para que esas impurezas que hay, esas cosas malas que deben morir, Señor, pues mueran, y a través de las pruebas a veces recién aprendemos, Señor, de que esas cosas no debemos hacer o no debemos practicar el pecado, porque nosotros somos tus hijos, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos dices claramente las cosas, Padre. Perdona nuestros pecados, ayúdanos, Padre Santo, a que podamos estar siempre humildes en tus manos, Señor, y seguir adelante, ¿no? Hasta el día en que tú vengas por segunda vez, o hasta el día que tú digas que descansemos también, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos que están en esta sala, que otros ya han salido, Señor, también a su trabajo, deben estar al trabajo tal vez ya. Bendice a tu hijo Celso, a Belea, a Bercelaya, a Berta, a Carlos, a Doris, a Erika, a Francisca, a Inés, a Manuel, a Marcelino, a Mari. Ahí está con el teléfono iPhone, Señor, pues debe estar ahí alguno de tus hijos o hijas, Señor. A Miguel bendice, a Mónica, a Nancy, a Natalie, a Noemí, a Rocío, a Roque, también, Señor, tu bendición para todos. Y los que ya se han ido al trabajo, han salido, también bendícelos, Padre. Bendice a tus hijos, bendito Padre, ayúdanos. Te suplicamos esos favores en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana. Dios mediante, hermanos. Hasta mañana. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Muy bien, hermanitos, voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga.